estamos a punto ya de iniciar una nueva entrega en nuestro canal Auditorium, situados aquí en nuestro set de TUSET 34 en Medical Center. Hoy vamos a abordar un tema, como todos ellos, evidentemente, muy interesante, un tema que tiene mucho que ver, en este caso, enfocado cara a la salud mental. Vamos a hacer referencia al concepto de dolor neuropático. Voy a hacerles una muy breve introducción porque para ello tenemos precisamente con nosotros al doctor Juan Aybar. Ahora se los presento con mucho gusto, pero digamos como concepto genérico, insisto en que ahora profundizaremos en el tema. El dolor neuropático es un tipo, un perfil de dolor crónico en la mayoría de casos que se origina en el sistema nervioso periférico o central. Veremos luego de qué depende esta dualidad. Es un tipo de dolor que puede ser causado por daño, en principio por daño o por mal funcionamiento de los nervios. Dicho esto, así a grosso modo, vamos ya de entrada a saludar al doctor Aybar. Doctor, encantado, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, quiero decirles que el doctor Juan Aybar es neurocirujano, además de especialista en neuromodulación de trastornos neurológicos y psiquiátricos en el Hospital de Sant Pau. Y si le parece, doctor, antes de entrar un poco más en el tema, en el desarrollo del concepto de dolor neuropático, bueno, usted es un profesional joven, y me gustaría, aunque sea una pequeña pincelada, que nos explicara por qué el doctor Juan Aybar decidió en su momento convertirse en neurocirujano y en especialista en trastornos neurológicos. ¿Cuál fue la motivación principal? Bueno, pues primero, ante todo, gracias por tenerme aquí. Como muchas cosas en la vida, pues ganas, pero serendipia. Es decir, la situación en aquella época de nuestro departamento de neuromodulación coincidió que un gran profesional terminó su profesión, se jubiló, y justamente yo estaba trabajando o acabando mi formación como neurocirujano. En Sant Pau, en el Hospital de Sant Pau. En el Hospital de Sant Pau. Y cuadró pues que había esta oportunidad, y acabé trabajando como especialista en neuromodulación, de lo cual estoy muy contento y muy motivado desde entonces, hace ya pues casi 4 años. Muy bien. En este periodo de tiempo, supongo que, por una parte, evidentemente, la formación ha ido aumentando, los conocimientos han ido creciendo, y en el tema de los trastornos neurológicos, así a grosso modo, en este momento, ¿a qué nivel estamos? A nivel de tratamiento de los pacientes que sufren este tipo de trastornos. Hablando del dolor neuropático, yo creo que hay un avance importante y exponencial en los últimos 5-8 años. Pero y esto es importante, es una materia en muy rápida evolución. El tratamiento del dolor neuropático, la neuromodulación de este tipo de trastornos, está muy ligado a la tecnología. La tecnología no solamente que se puede implantar en una persona, sino tecnología de análisis. Entonces, todo esto evoluciona rápidamente con la incorporación no solo de tecnología, sino de personal. Entre ellos, por ejemplo, ingenieros dentro de un sistema de salud público que nos permiten o nos ayudan a analizar una enorme cantidad de datos que nosotros como médicos muchas veces tampoco somos capaces ni tenemos el conocimiento de hacerlo. Entonces, la multidisciplinariedad, que es una palabra compleja de decir. A veces es complicado pronunciarla. Esto debe ser el objetivo de este tipo de unidades. Muy bien. Este tipo de unidades que nos comenta ahora el doctor Aybar, por sus palabras deducimos que toda su evolución, tanto a nivel de diagnóstico, evidentemente, como de seguimiento, de tratamiento a posteriori, después de diagnóstico, está muy ligada a la tecnología, ¿verdad? Cada vez más. Neuroimagen, en fin. Lo pregunto porque entiendo que de esta forma el profesional especializado, como es el caso del doctor Aybar, además de los conocimientos puramente patológicos, hay que formarse también en la lectura, en la interpretación, hay que formarse en cuanto a la utilización de imágenes. Claro, esto es un añadido con el que en principio hace unos años no se contaba. Exacto. O sea, una unidad de neuromodulación o un especialista en neuromodulación tiene muchos actores alrededor con los que juega y sin los cuales esto no sería posible. Entonces, además de la tecnología, uno
tiene que tener mucha mano derecha. Sí, claro. Para saber trabajar con mucha gente diferente. Mm. Pero si eso se consigue, el resultado es muy gratificante. Y el resultado es la ayuda a la gente. Claro, siempre, en cualquier caso, siempre hablamos de un equipo multidisciplinar, que básicamente así, a grandes rasgos, para haceros una idea, un equipo multidisciplinar que trabaje en trastornos, en fin, en neuromodulación, está compuesto ¿por qué perfil o por qué perfiles profesionales? Anestesistas especializados en dolor, clínicas del dolor con experiencia en neuromodulación, como es la clínica del dolor de nuestro hospital, neurólogos especialistas en dolor craneofacial, por ejemplo, neurocirujanos especializados en neuromodulación, que en nuestro centro pues tenemos el doctor Rodríguez y yo mismo, compañeros que se dedican a la neuroradiología, a la neuroimagen, psiquiatras que se dedican a el riesgo de suicidio o el riesgo de patología psiquiátrica de muchas de estas enfermedades, psicólogos, neuropsicólogos, es decir, hay una gran cantidad de personas, lo cual muchas veces no es fácil poner de acuerdo a profesionales que vienen de especialidades tan diferentes. Y que estén todos coordinados. Coordinados y con el objetivo de ayudar a un paciente, a una persona individual, porque en este tipo de reuniones que tenemos, que hay 1 o 2 reuniones mensuales, el objetivo es ese, se discute con nombres y apellidos la necesidad de este tipo de tratamientos. Bien. Doctor Aybar, vamos a centrarnos en el tema del dolor neuropático. He hecho una breve pincelada al principio. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo he dicho que es un tipo de dolor que tiende a la cronicidad. ¿Esto es así? Sí. Para que los oyentes nos entiendan, yo creo que es muy claro cuando uno explica el dolor neuropático, explicar cuál es el mecanismo fisiológico del dolor. Es decir, el dolor es una respuesta fisiológica del cuerpo ante una agresión, que puede ser química o física. Entonces, el dolor neuropático es la perpetuación de esa sensación de daño, a pesar de que la causa que lo provocó ha desaparecido. Es decir, el dolor permanece. El dolor permanece, a pesar de que pues, la herida que provocó el dolor, la quemadura, la lesión, la torcedura del tobillo, etcétera, etcétera, esto ha curado. Pero sin embargo, el dolor ahí sigue estando ahí. Y por tanto entendemos que el dolor neuropático es siempre crónico. Es decir, por definición, defecto, ha de ser un dolor que se perpetúa entre 3 y 6 meses de la agresión original. Eso no significa que no tenga un abanico de presentación. Pues hay personas que tienen un dolor neuropático leve, que con ciertos tratamientos poco invasivos se puede controlar, y hay personas que esto no es así, sino que el dolor es tan grave que se necesita tratamientos más avanzados o más invasivos. Bien, existen algunas, entiendo que el abanico será bastante más amplio, pero existen algunas condiciones que pueden dar lugar o que pueden favorecer la aparición de este tipo de dolor. Por ejemplo, yo he oído hablar de la neuropatía diabética, de la neuralgia posherpética, de la neuropatía periférica, entre otras. ¿Estas 3 son las más importantes? Sí. En general son enfermedades como la diabetes o las infecciones de troncos neurológicos que causan un daño al nervio. Entonces, el dolor neuropático se define como un dolor de características diferentes al dolor original. Es un dolor porque el diagnóstico del dolor neuropático es clínico. No existe ninguna prueba radiológica ni analítica. Es un poco la percepción que tenga el paciente y de cómo la interpreta, cuánto y dónde le duele. Exacto. Y cómo la interpreta la persona que escucha. Es lo más importante. Entonces, ¿cómo es en general el dolor neuropático? Por eso, cuando decimos dolor neuropático, decimos que es probablemente neuropático. Sí, porque entonces no hay una prueba que defina el diagnóstico. Pero es, por ejemplo, muy característicos determinados síntomas, como por ejemplo la aparición de alodinia. Este término significa que un estímulo no doloroso, como por ejemplo el roce con la sábana de la cama, produce dolor. Esto es casi patognomónico de dolor neuropático. Pero perdón, doctor Aybar, ¿produce un dolor real o es una ilusión, entre comillas, del paciente? Bueno, el dolor
El paciente expresa dolor real. Sí. Claro. Claro, esto es filosofía, ¿no? El dolor siempre es subjetivo. Claro. Que es una de las dificultades en todos los estudios que hacemos, cómo se mide el dolor, ¿no? Y la forma de medir el dolor. Es dolor. Es dolor. El paciente sea ilusión claro. o no sea ilusión, es dolor. Y además se constata una alteración en la calidad de vida de esas personas. Claro. Sí, yo no sé hasta qué punto estamos lejos o muy lejos en esta línea que comenta el doctor, de llegar a tener una prueba diagnóstica que sea capaz de valorar el nivel de dolor que sufre un paciente. ¿Estamos muy lejos de esto todavía? Hay determinados estudios, y hay uno muy bonito de la Universidad de Chicago, con muchas personas con este tipo de dolor, dolor neuropático. Entonces, y hay otros, el grupo de Milán tiene otro. Entonces, estos señores lo que hacen es, a una serie de individuos con este tipo de dolores, les hacen un tipo de resonancia especial que se llama resonancia funcional. Esta resonancia detecta determinadas áreas del cerebro que están activadas por la percepción de este dolor. Y parece ser que este tipo de pruebas podría predecir en un grupo de individuos la presencia de este dolor. El problema es cuando queremos trasladar esta prueba a un individuo único. Esto es mucho más difícil. Cuando cogemos un grupo de individuos, esto es predecible. Bueno, pero al menos tenemos ya un inicio, un principio. Existen algunas pruebas Claro. y por aquí probablemente iría la dirección. ¿Cuándo podremos aplicar esto a nuestra práctica diaria? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero existen indicios. Bien. Así es. Bien. Vamos a intentar visualizarlo, en la medida de lo que podamos, los síntomas del dolor neuropático. Se habla de quemazón, de pinchazos, entumecimiento, hormigueo, dolor punzante. Claro, esto dependerá de la sensación de cada paciente, ¿no? Sí, entonces es importantísimo en todas estas personas o pacientes que sufren este dolor, y nosotros somos muy pesados en nuestra unidad, escalar este tipo de síntomas. Entonces todos nuestros pacientes le ofrecemos escalas que son obligatorias para entrar a cualquier tipo de terapia, y esas escalas hay una gradación de la cantidad de síntomas, como usted bien dicho, pues quemazón, pinchazos, la alodinia, que es esta sensación de dolor ante el estímulo no doloroso, etcétera. Y todo esto nos da mayor o menor probabilidad de que este dolor sea de tipo neuropático. Y eso es importante, porque la detección del dolor neuropático es un dolor que hay que tratar rápido. Es un dolor que no hay que dejar que se cronifique, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Todo el dolor neuropático es crónico, por definición, si no se actúa sobre él, Claro, es crónico y en según qué casos, o en todos ellos, no lo sé, doctor, ahora lo hablamos, es invalidante, incapacitante. En muchos. En muchos casos, ¿no? En muchos. Porque en general, insisto, que cada paciente tiene su propio perfil, en general, ¿cuáles son las localizaciones habituales de ese tipo de dolor? ¿Esto de qué depende? Nosotros vemos mucho dolor neuropático craneofacial, porque tenemos una unidad de cefaleas muy potente, pero digamos que traumatológicamente o en el sistema locomotor es más frecuente en, por ejemplo, fracturas de muñeca o fracturas de tobillo. Es decir, a consecuencia de un traumatismo. A consecuencia de un traumatismo. Y la segunda causa probablemente es la iatrogénica, es decir, la provocada por múltiples cirugías, en general agresiones quirúrgicas repetidas sobre una zona. Y uno de los dolores más frecuentemente que tratamos, por ejemplo, es pues una ciatalgia, es decir, un dolor en una pierna o en un brazo provocado por cirugías de columna. Incluso, doctor, he oído decir que en algunos casos, por ejemplo, después de que un paciente sufra una amputación de un miembro, que ya no existe, porque, insisto, le ha sido amputado, le siga doliendo. ¿Esto sería un dolor neuropático? Esto no se cataloga como un dolor neuropático. Esto se le llama dolor de miembro fantasma. El dolor puede ser de tres semiológicamente, ¿no? Llamamos a lo que se llama el dolor nociceptivo, que es el que hablamos antes, es el dolor provocado por una agresión. El dolor neuropático, que es el que estamos hablando, y luego hay un tercer grupo que le llamamos dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es aquel que tiene unas características, o puede tener unas características parecidas al dolor neuropático, pero sin embargo no conocemos la causa. Mientras que el dolor neuropático, la causa sí que es la lesión neurológica. Entonces, este dolor que usted me dice, el dolor de miembro fantasma, probablemente, y no hay
no hay profesionales que sepan clasificarlo entre uno y otro, pero estaría ahí. Bien, bien, correcto. En todo caso, doctor Aybar, he querido entender antes que usted nos ha dicho que el dolor neuropático básicamente consiste en la lesión de un nervio. ¿Correcto? O sea, es un mecanismo implicado o que subyace a las alteraciones que se producen. A nivel craneofacial, ¿el dolor neuropático es el más frecuente o el más habitual? El nervio trigémino, ¿verdad?, que es el nervio que controla la sensibilidad de la cara, es el que más frecuente se produce este tipo de dolores. Entonces, sí que es cierto que en algunos casos este dolor neuropático, como bien ha dicho al principio usted, no es debido a la lesión del nervio periférico, sino a una lesión en el sistema nervioso central. Esto también ocurre. Bien, entiendo, doctor, que nos ha dicho que en general las causas que producen ese tipo de dolor neuropático se conocen. Son tratables en principio. Sí. Claro, pero si por otra parte hablamos de un dolor crónico, ¿cómo puede conjugarse un dolor crónico, es decir, que permanece más allá de 3 meses y que puede ser incapacitante, cuando ese dolor en parte puede estar causado por una lesión en un nervio que no sé hasta qué punto esta lesión puede ser recuperable o no? Es decir, ¿cómo ligamos todo esto? Muchos de estos dolores no se hacen crónicos porque se tratan y ese es el objetivo. Sí. Incluso algunos de ellos, no tratándolos, la historia natural se cree que pueden aliviarse. Por ejemplo, lo que llamamos el síndrome simpático reflejo, ¿no?, que es la afectación de una mano o de una pierna. Tras una fractura se produce un tipo de dolor que llamamos neuropático-like, y esto se ha visto que la historia natural, si no hiciéramos nada, sería la mejoría. Nuestra biología regenera esta posible lesión. Esto no se lo puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que algunos de estos pacientes, las terapias que inicialmente no le venían bien o no se beneficiaban de ellas, de forma espontánea el dolor mejora. Ahora, el objetivo no es esperar a que esto mejore espontáneamente, porque esto pueden pasar 15 años o 20 años. El objetivo es detectar este cuadro inicialmente, saber si la causa es periférica o central, que eso es muy importante, y tratarlo rápidamente. Claro, algunos perfiles de dolor neuropático son altamente incapacitantes que incluso pueden provocar que la persona no pueda desarrollar ni tan solo su actividad, ni tan solo su actividad no ya únicamente laboral, sino a nivel de incluso tareas domésticas, ¿no? En esos casos tan extremos, ¿qué se puede hacer? Entonces, cuando Perdón, entendiendo que ya tenemos un diagnóstico, evidentemente. Exacto. El diagnóstico se ha hecho, se ha evaluado. Siempre hay una evaluación, debe haber una evaluación psicológica o psiquiátrica. Claro, porque en un caso así, esa afectación psicológica puede llegar a extremos, en fin, yo no quiero ahora ser alarmista, pero incluso, por ejemplo, en el tema del dolor del trigémino, se han dado casos de ideas suicidas. Sí, y además este tipo de fenómenos psiquiátricos, psicológicos, perpetúan y agravan la propia patología, la propia enfermedad. Entonces, tras el diagnóstico, lo que hay que hacer es acudir a una unidad que tenga experiencia en este tipo de dolor. ¿Vale? Y una unidad especializada. Una unidad especializada en dolor neuropático y, si puede ser, en neuromodulación. Entonces, lo primero de todo, por supuesto, es corroborar el diagnóstico, hacer pruebas de imagen, en algunos casos, para corroborar que no hay una causa que todavía exista y que estaba provocando el dolor. Alguna lesión añadida que, por lo que sea, no se ha detectado precozmente. Por ejemplo, una hernia en la columna que puede estar provocando la lesión de ese nervio, etcétera. Una vez corroborado el diagnóstico y que no hay otras causas, o sea que esto es lo que tenemos y es lo probable, se hace un tratamiento, en general, farmacológico. En la inmensa mayoría de los casos, que es al inicio, la primera opción, siempre. Tratamiento farmacológico. Rehabilitación, en muchos casos también, y psicoterapia. Bien, vamos por partes. Tratamiento farmacológico, en este caso dolor neuropático. Aquí entiendo que nos referimos pues, a analgésicos, antidepresivos, incluso en algunos casos anticonvulsivos. Pero yo le pregunto, doctor Aybar, este tipo de tratamiento, a ver, entre usted y yo, ¿tienen mala prensa? Sí. En fin, porque afectan quizá en exceso a los pacientes o a algunos de ellos. ¿Esto es así? Que tienen mala prensa es cierto. Y entonces, pero nuestros compañeros especialistas en esto, que son los anestesistas especializados en dolor, tienen la tarea
que no es fácil de quitar esta mala prensa y convencer al paciente o a la paciente de que en muchos casos esto funciona. Claro. ¿No? Muchas veces no se necesitan dosis altas, pero esto es imprescindible. O sea, esta línea de tratamiento hay que hacerla, es imprescindible. Y hay muchísima gente que mejora. Claro, porque además funciona. El efecto es positivo. Además funciona. Ajá. Entonces, el efecto adverso más frecuente de estos fármacos es la sensación de mareo, la sensación de inestabilidad, que mucha gente no tolera y es muy molesta. Sí. Pero por eso tiene que tener este tipo de fármacos un seguimiento por un experto. Claro. ¿Vale? Cuando esto ha dejado de funcionar, y esto es paralelo a las otras dos cosas, a la rehabilitación, si es necesaria, y a la psicoterapia, si es necesaria, que ya le digo yo que la inmensa mayoría de las veces lo es. Es decir, el tratamiento es conjunto farmacológico más fisioterapia o terapia ocupacional. Exacto. Dependerá de la gravedad del cuadro, pero la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros valoramos necesitan esto. Y es curioso y de forma a veces sorprendente, hay muchas personas con este tipo de dolor que no han sido pues diagnosticados y ni siquiera tratados, ¿no? Sí. Entonces, probablemente de las tres patas de la mesa, ¿no? La psicoterapia, desafortunadamente, nuestro sistema público de salud es una de las que menos se puede ofrecer, ¿no? Pero es necesaria. Incluso no quiero decir que es obligatoria, pero sí, es muy necesaria. Claro. Entonces nosotros vemos los pacientes con psicoterapia, vemos que tras 6, 12 meses tienen menos dolor, duermen mejor, toleran mejor muchas veces los fármacos, sin haber hecho ninguna modificación de las otras terapias. E incluso esto puede permitirles reincorporarse a sus tareas habituales. Sí, o a lo mejor no pasar al siguiente escalón terapéutico, que puede ser un escalón más agresivo, más invasivo, y que haciendo este tratamiento conjunto de forma correcta, eso no sea necesario. Bien, doctor Aybar, vamos a dar un paso más allá. Tenemos un paciente que no responde al tratamiento, en este caso, como decimos, como hemos dicho, farmacológico, fisioterapia, más terapia ocupacional, no responde como se esperaba. ¿En qué casos se necesita la cirugía? ¿O de qué depende que ese paciente sea tributario de una cirugía? Va a depender de haber utilizado todas las terapias que hemos dicho anteriormente, que el dolor no haya respondido, y es muy importante la opinión de la persona. Claro. Y le voy a decir, porque nosotros tenemos, por ejemplo, algunos pacientes que son cantantes. Entonces tienen un dolor facial que no les permite hacer su trabajo. Claro. Entonces, esta persona probablemente tendrá un umbral de tolerancia del dolor más bajo que otra, probablemente porque necesita no tener dolor para hacer, ¿no? Entonces, los criterios son haberse mantenido refractario a los tratamientos que hemos hablado, es decir, no haber respondido, bajo la opinión del paciente según su calidad de vida. Claro. Es decir, si el paciente manifiesta, oiga, yo así no puedo volver a trabajar. Claro, el paciente marca la pauta según sus propias sensaciones. Sí, debe ser corroborado por un equipo. Entonces, es importante que este tipo de tratamientos esté avalado y por un comité. El comité es una figura, nosotros en nuestro centro tenemos varios, reconocida no solo por el hospital, sino que este tipo de comités tienen que estar reconocidas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, y a mí me gusta mucho porque es un check de calidad a lo que uno hace. Es decir, no es un profesional un día en una consulta que decide o no hacer un tratamiento a un paciente. Yo lo puedo hacer, pero me puedo equivocar. Claro. Entonces, chequeando en un conjunto de profesionales que la opinión es correcta, ahí se valoran, diferentes seguridad. Opiniones y se toma la decisión más correcta. Y a mí me da muchísima seguridad de que lo que estoy haciendo está avalado por otros compañeros expertos, que la línea de trabajo es muy similar, pero a mí me deja muy tranquilo. Claro, porque en última instancia, cuando se llega a la cirugía, quien actúa, quien realiza esta acción es el neurocirujano. Sí. El neurocirujano en algunos procedimientos y los doctores anestesistas especializados en la clínica del dolor del equipo, también utilizan otro tipo de técnicas. Son ellos los que intervienen. Pero en cualquiera de los casos, digamos que
el procedimiento final debe ser aprobado de forma unánime, más o menos, por el equipo. ¿Y este proceso previo a la intervención, posible intervención quirúrgica, cuánto tiempo se prolonga? Intentamos que no se prolongue más de entre 3 y 6 meses. Intentamos. Claro. La lista de espera no es corta. Y también hay otra serie de patologías que intervenir, ¿no? Yo no, pero otros compañeros. Entonces, probablemente se podrían acortar los tiempos, pero es cierto que todo el proceso, es decir, probar la medicación, hacer psicoterapia, presentar esta serie de casos con seguridad a un comité y luego, si ha de haber una intervención, pues todo el proceso y 6 entre meses. 3 y 6 meses. Claro, también a grandes rasgos, porque no vamos a entrar en detalles muy técnicos, pero este tipo de intervención, ¿cuándo es necesaria, cuándo está validada? ¿En qué consiste? ¿Qué se hace? Claro, ¿Cómo se trabaja? Estamos hablando de cuadros muy diferentes. Claro. Es decir, va a depender de la fisiopatología, del diagnóstico y dónde se encuentre ese dolor, porque no es lo mismo lo que decíamos, un dolor de miembro fantasma tiene un tratamiento completamente diferente a un dolor, por ejemplo, trigeminal, ¿no? En general, tras diagnosticar al paciente, nosotros, como digo, tenemos 2 comités. Un comité de dolor específicamente para este tipo de dolores osteomusculares que se producen fuera de la región craneofacial y otro comité específico para dolores de la región craneofacial. Los tratamientos en general es como la herramienta, como referencia. Es lo que llamamos neuromodulación y la neuromodulación es una disciplina que consiste en general implantar electrodos en las dianas que sabemos que están relacionadas con el dolor. ¿Hablamos a nivel cerebral? A nivel cerebral o a nivel periférico. O a nivel periférico, incluso depende del tipo de lesión. A nivel periférico. Las tres dianas principales son el encéfalo, el cerebro, la médula espinal, donde utilizamos también terapias para este tipo de dolor, por ejemplo, en extremidades, o incluso en nervios periféricos, es decir, pues nervio cubital. Exacto. Pero la filosofía es la misma. Dependiendo de la localización, variará la complejidad. Colocación de electrodos en la zona que se ha localizado y que es la que va a servir como punto de partida para una posible, digamos, resolución de ese dolor neuropático. ¿Son intervenciones en general muy invasivas o no necesariamente? En general no son invasivas, tienen potenciales riesgos, como todas. Claro. No son cirugías invasivas, porque la inmensa mayoría de ellas son cirugías que llamamos percutáneas, es decir, logramos colocar estos electrodos a través de pequeños agujeritos en el cráneo, con una mínima incisión, con agujas. Son cirugías poco invasivas. Todos estos electrodos, sea donde sea la localización, van conectados finalmente a una batería, que en general esta batería puede estar en la región lumbar, en la región pectoral, y este dispositivo externamente nosotros tenemos la posibilidad de programarlo. Puede programarse, porque entiendo que lo que produce esa batería son pequeñas, digamos, descargas, ¿no? De alguna forma. Esto produce una corriente eléctrica que, dependiendo del órgano donde lo coloquemos, pero en general interfiere con el circuito del dolor, ¿no? De manera que el dolor, la intención es que se mitigue o desaparezca. A veces, y dependiendo, como digo, de la localización donde se coloque, esta terapia produce hormigueo. Y el paciente nota en la sensación, donde antes notaba dolor, nota un ligero hormigueo, que en general suele ser agradable. Que es la consecuencia de esa, entre comillas, pequeña descarga que mitiga el dolor y quizá como contrapartida produce ese pequeño hormigueo, que yo creo que si ponemos en un lado de la balanza el dolor y en el otro el hormigueo, siempre es más favorable esa sensación de pequeño hormigueo. Una vez se ha colocado ese o esos electrodos, porque no sé si es uno o varios, o en función de qué, ¿cuánto tiempo tiene que llevar el paciente implantados esos electrodos? ¿De por vida? Esto es de por vida. De por vida. Esto es de por vida. Entonces, ocurre, y esto es un fenómeno muy curioso, en algunos pacientes, sobre todo con neuromodulación cerebral, es decir, cuando colocamos estos electrodos en el cerebro, que de alguna manera los circuitos del dolor se han reajustado y el aparato, al cabo de 10, 15, 20 años, ya no es necesario.
¿Y entonces qué se hace? Se extrae. Se puede extraer. Se puede extraer. Es una cirugía que muchas veces se hace con anestesia local. Y el paciente sigue sin dolor. Que esto es una cosa... Hay casos contrastados. Sí, sí, esto es una cosa que ha ocurrido y que nos ocurre y todos tenemos pacientes así, pero en general la intención es que esto no se puede explantar, porque cuando se explanta el dolor hay un cierto riesgo de que pueda recurrir. Claro, puede volverse reincidente. Hay otra serie de posibles tratamientos que, aunque sea así sobre la marcha, me gustaría comentar al margen de la implantación de los electrodos que hemos comentado. A veces se requiere, por ejemplo, la inyección de un anestésico local. En algunos casos, ¿no, doctor? En otros casos se habla de, yo quiero que nos explique brevemente, la posibilidad de inyectar una sustancia cáustica, ¿no? O de congelar incluso un nervio, ¿no? ¿En qué casos se puede aplicar esta terapia? Y si es una terapia que puede sustituir o no a la implantación de electrodos. Entonces, estas terapias, pues la crioterapia o la radiofrecuencia pulsada, otros tipos de terapias que no consisten en la implantación de un dispositivo, son el paso intermedio que siempre se ha de probar en muchos de estos casos. Previamente a la posibilidad de llegar a la implantación de electrodos. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos son predictivos de que la terapia de neuromodulación funcione. Es decir, si yo tengo un dolor y algunas de estas terapias me han mejorado, tendré más números de que una terapia de neuromodulación. En general, estas terapias, si se hacen, se tienen que hacer antes de valorar una terapia de neuromodulación. Después es muy complicado hacerlas porque algunas de ellas son incompatibles con el dispositivo ya implantado. Entiendo. En general, el dolor neuropático en sus diferentes variantes afecta más al hombre, a la mujer. ¿Eso depende del sexo? ¿De qué depende? Depende de la causa. ¿De la causa? Depende de la causa. En general, nosotros tenemos descrito y publicado que el dolor neuropático facial, la neuropatía trigeminal dolorosa, suele ser más frecuente en mujeres. Pero tampoco le diría que por mucho, un 40%, 60%. Y el resto de causas, que son iatrogénicas, no tienen una preferencia por el sexo, es decir, provocadas muchas veces por cirugías. Hay que diferenciar también, doctor, ya que hablamos de dolor del trigémino a nivel craneofacial, hay que diferenciarlo de la migraña, no es lo mismo. No, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aunque a veces puede confundirse por parte del paciente. Sí, o sea, la migraña, y yo no sería el experto para hablar de este tema, pero la migraña es una cefalea primaria. No tiene nada que ver con el dolor neuropático facial. Son mecanismos completamente... Son patologías diferentes. No, en la migraña, en nuestra opinión, y esto es un debate todavía abierto, no existen terapias de neuromodulación fiables que uno pueda prometer, desafortunadamente. Un par de cuestiones más, doctor, antes de concluir. En el tema de la neuromodulación, a día de hoy, y antes hablábamos de investigaciones, de cómo se está avanzando en esta línea, ¿cuál cree usted que puede ser el futuro de la neuromodulación? ¿Hacia dónde están derivando las investigaciones? Hacia la lectura de la señal del sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central, tanto en el cráneo como en la médula espinal, tiene una actividad eléctrica de per se, lógicamente. Entonces, los dispositivos que estamos implantando actualmente son capaces, algunos de ellos, de registrar esta señal. Y en algunos casos, y estamos lejos de esto, pero el futuro es predecir cómo es el dolor del paciente leyendo esta señal. Es lo que incluso antes de que se produzca. Bueno, antes de que se produzca, sí, o durante los primeros momentos de las crisis de dolor. Eso es un biomarcador, en este caso biológico, eléctrico, y esto es muy interesante. Claro, entiendo, porque si se consigue predecir de alguna forma el tipo de dolor que va a sufrir ese paciente, se le podrá tratar previamente para que la intensidad disminuya. Así es. Dicho de manera muy simple. Esto es una cosa que los cardiólogos saben mucho, porque es el funcionamiento de un marcapasos. Pero, claro, la actividad eléctrica del corazón
comparada con la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y una sensación, una percepción subjetiva como es el dolor, sí, es mucho más complejo. Pero probablemente algunas de las líneas de investigación futuristas van en esta línea. ¿Cuál es el problema que tenemos? La incorporación necesaria de ingenieros y de técnicos que sepan analizar todos estos datos, porque el sistema público de salud cada día tiene más aparataje, más datos, pero se necesita el personal que logre computar e interpretar todos estos datos. Claro, y ya que hablamos de este tema, no me gustaría que quedara fuera de tiempo, porque, en fin, últimamente se habla mucho de la aplicación de la inteligencia artificial en cualquier ámbito de la salud. En este tema, ¿qué papel juega o puede jugar la inteligencia artificial? Sí, yo siempre lo digo, y lo diré aquí también. El inteligente ha de ser el ser humano que controla el aparataje, ¿no? Claro. Pero dicho esto, puede ser una herramienta interesante a día de hoy, como le estoy diciendo. Todos estos dispositivos tienen un algoritmo de machine learning que logran, a través de el registro de esta actividad cerebral, pues ajustar la terapia. Claro. Y esto está ocurriendo. Sí. Estamos implementando, ya se está utilizando. No en dolor neuropático, en otras indicaciones, pero no en dolor neuropático. Lo que se ha hecho, y esta indicación que le hablo, por ejemplo, es la enfermedad de Parkinson. Se ha extrapolado los datos de la enfermedad de Parkinson y ahora hay muchas líneas de investigación que intentan hacer lo mismo, por ejemplo, en trastornos psiquiátricos o en dolor neuropático. Doctor Aybar, ya para concluir, me gustaría, y dentro de su perfil, en ese equipo multidisciplinar al que antes nos referíamos, me gustaría que se dirija directamente a la cámara y que mande un mensaje, una reflexión, en fin, un comentario a alguna de las personas que van a vernos luego y que, independientemente de su sexo, pues estén dentro del perfil de esa persona que empieza a sufrir primeros síntomas que pueden estar relacionados con algún tipo de dolor neuropático, que lo está empezando a pasar mal y que tiene pues dudas, incertidumbres respecto a cuál va a ser su futuro. ¿Usted qué mensaje lanzaría a esa persona? Bueno, yo lo primero que les diría es acudan primero pues, a su médico más cercano, a médico de confianza o a la médica de confianza, confíen en esa persona, intenten, además de las terapias de la medicina convencional, buscar o preguntar por la ayuda psicológica, esto siempre es muy importante, y sobre todo marcarse unos límites, es decir, si el dolor cronifica más allá de 3, 6, 8 meses, pues darle importancia a eso, darle importancia a que eso hay que diagnosticarlo, hay que tratarlo y hay que darle una solución temprana, porque la reversión de eso es muy difícil, es muy difícil. Y ahora sí, antes de concluir, vamos a reivindicar algo que antes comentaba el doctor Aybar, es decir, dentro de este contexto, la falta, la carencia de profesionales en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, que puedan aportar precisamente este perfil de tratamiento a esas personas con dolor neuropático. Vamos a hacer un llamamiento en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Yo hay una cosa que siempre digo a mis compañeros, y es que la cirugía o la terapia en neuromodulación probablemente es lo menos importante. Es decir, lo más importante es acompañar a la persona, que la persona se sienta que importa, y de forma honesta, que se le explican todos estos procedimientos, tienen sus riesgos, pero que se les explican los riesgos, que se entienden, y cuando eso es así, en general la gente acepta tratarse. Y en todo el proceso que haya un acompañamiento psicológico. Eso es fundamental, que a día de hoy, desafortunadamente, es el pilar flojo de nuestro sistema de salud pública. Pues desde aquí lo reivindicamos. Doctor Aybar, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. El doctor Juan Aybar, como antes decíamos, neurocirujano y especialista en neuromodulación de trastornos neurológicos y psiquiátricos del Hospital de San Pau.